Como seguramente sabes, hace unas semanas hubo una polémica en la red social antes conocida como Twitter, que involucraba a unos booktubers reseñando el libro La alegría del padre de la escritora mexicana Didi Gutiérrez. Para quienes desconocen el término, un booktuber es una persona que comparte reseñas de libros en YouTube. O sea que la palabra viene de juntar YouTube y book. Idea millonaria. Sintetizando brevemente, además de reseñar el libro, estos booktubers hicieron comentarios personales acerca de la autora. Es decir, comentaron su manera de presentarse en redes sociales. Argumentan que ella construye un personaje específicamente en la red social antes conocida como Twitter. Y hablan del libro principalmente desde sus mecanismos de publicidad. La portada, la contraportada, el título y un largo etcétera. Yo no he venido a hablar del chisme literario, ni a comentar el trabajo de Didi, ni el contenido de estos booktubers. En la descripción te dejo el enlace a este vídeo y además un link donde puedes conseguir la novela de Didi Gutiérrez. Pero todo este asunto me hizo pensar en un tema fundamental para nuestra cultura milenio centennial guadalupana. ¿Los booktubers hacen crítica literaria? ¿Qué es la crítica literaria para empezar? Y si no la hacen los booktubers, ¿entonces quién? Quédate y te cuento. En términos muy generales, podemos decir que la crítica literaria es el análisis, interpretación y evaluación de una obra literaria de forma razonada. Un crítico literario analiza distintos aspectos de la literatura, como el estilo, el tema, los personajes, el contexto histórico y la cultura en la cual se desarrolla una obra. El propósito principal de la crítica literaria es comprender y evaluar la profundidad conceptual, el valor estético y la relevancia cultural que tiene una obra literaria. Pero para llegar a los booktubers de hoy, la crítica literaria ha recorrido un largo camino desde la antigüedad. ¿Cómo es posible este suceso? De hecho, los griegos fueron pioneros en la reflexión crítica sobre la literatura. Aristóteles, por ejemplo, sentó las bases en su obra poética, donde analiza la tragedia y la comedia. A través de elementos como los personajes, la trama, los diálogos, el pensamiento y el espectáculo, y destaca la importancia de la imitación para generar catarsis en el espectador. Más tarde, durante la Edad Media, la crítica estuvo fuertemente influenciada por la teología y la filosofía. Era muy común la interpretación alegórica de las obras literarias y se evaluaba su concordancia con la doctrina cristiana. Amén, hermano. Con el Renacimiento y el Siglo de Oro, la crítica comenzó a considerar por primera vez la individualidad del autor y la importancia de la expresión personal. Así, la poesía y la prosa se convirtieron en medios para expresar la subjetividad humana. Si no, fíjate en estos versos de Petrarca. Mi loco afán está tan extraviado de seguir a la que huye tan resuelta y de lazos de amor ligera y suelta, vuela ante mi correr desalentado. O sea que no le hace caso su crush. Pa' pronto. Durante la Ilustración, la razón y la crítica racionalista influyeron en la apreciación literaria. Y como la noche debe seguir al día, el romanticismo, para oponerse a la Ilustración, destacó la conexión emocional en la literatura y la importancia de la originalidad artística. La noción romántica de la crítica literaria es muy importante porque sobrevive hasta nuestros días en la idea general que la sociedad tiene de la literatura. Como producto de la inspiración de las musas, de un talento extraordinario reservado para algunos genios, algo así como etéreo e inalcanzable, por lo tanto, inútil. De hecho, el escritor austriaco Stefan Zweig, uno de los más importantes del siglo XX, nombró este fenómeno como el misterio de la creación artística. Imaginación. Esta idea estuvo muy extendida hasta que a principios del siglo XX llegaron los formalistas rusos. Seguramente has escuchado de ellos. Y si es la primera vez, pues qué bueno que estás en este video. Los formalistas rusos se centraron en el estudio de la forma. Consideraron que la estructura y los elementos lingüísticos eran más importantes que el contenido temático o la expresión emocional. Bien abogaron por analizar las obras de manera independiente sin atender tanto al contexto o a la biografía de los autores. A partir de este momento hubo un boom de corrientes de análisis que pretendían dar cuenta del fenómeno literario. Y entonces tenemos el estructuralismo de Roland Barthes,
la sociología literaria de George Lukács, que es este señor, no este, la escuela de Frankfurt, la crítica psicoanalítica y un largo etcétera. No quiero marearte con tantos nombres de gente muerta. She's been dead for 10 years. Después traeré algunos videos hablando de estos autores y de estas corrientes, como de Mijail el puto amo Bakhtin. Pero posiblemente a estas alturas te estés preguntando, ¿el video no iba de crítica literaria? ¿Por qué ahora me estás hablando de teoría literaria? Ahí está la cosa. Allí está el detalle, sí señor. Desde los formalistas se empezó a pensar que para hacer crítica literaria era necesario la aplicación de una estricta teoría. Es decir, que para apreciar una obra y justipreciar su valor, había que tener conocimientos profundos de teoría y aplicarlos a la obra. A consecuencia de esto surgió un tipo de crítica que podríamos denominar académica, la cual se centra en tecnicismos complejos como cronotopo, isotopía, intertextualidad, mímesis y demás. Es decir, estamos ante la especialización técnica de la lectura, dando como resultado, pues, que nadie entiende una mierda. No, la crítica académica es muy importante. Pero tiene una consecuencia negativa, que no ayuda a las personas comunes, es decir, personas como tú o como yo, o más como tú que como yo, a disfrutar la lectura con más herramientas intelectuales y profundizar en la obra. Pero existe otro tipo de crítica literaria, una crítica digamos más intuitiva, y para ello quisiera presentarte a un crítico literario mexicano que se llama Antonio Latorre. Antonio Latorre era uno de estos académicos que nunca salían de su cubículo, pero a mi parecer logró resolver el problema de la crítica literaria de una forma bastante sencilla. Este señor tiene una frase que dice lo siguiente: el buen crítico no estorba, sino ayuda, y su misión, entre otras cosas, es de índole pedagógica, pues guía a los demás lectores. También en la descripción te dejo un libro de Antonio Latorre por si tienes curiosidad. Es decir, un buen crítico literario no es la persona que aplica una teoría en el análisis de sus obras. Porque si la obra literaria transmite la experiencia del autor, la crítica literaria debe transmitir la experiencia del lector. Nos dice qué hay detrás de las obras, cuál es su mensaje, qué simbolismos oculta. Y como te podrás imaginar, mientras más herramientas intelectuales tenga un crítico, más profunda será la interpretación de una obra. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Ahora bien, ¿esto quiere decir que los booktubers hacen crítica literaria? La respuesta categórica es... depende. No te esperabas esto, ¿verdad? Depende por lo siguiente. En ningún lado de las leyes universales que rigen nuestra existencia se especifica que la crítica literaria tenga que ser crítica escrita. O sea que un video de YouTube puede tener crítica literaria. Claro que sí. Y si un booktuber transmite su impresión de lectura, pues, de acuerdo con Antonio Latorre, ya está haciendo crítica literaria. La pregunta clave es la siguiente. Cuando ves un video de tu booktuber favorito compartiendo su experiencia de lectura, ¿consideras que su perspectiva es una guía valiosa? ¿Te ayuda a descubrir nuevas capas en una historia y a comprender mejor la intención del autor? Yo creo que si Aristóteles fuera booktuber, la respuesta sería un sí rotundo. Si me preguntas a mí, la función de los booktubers no debería ser únicamente compartir su opinión. Creo que también deben compartir análisis detallados sobre elementos específicos de la obra. Desde la trama hasta los personajes, el estilo de escritura, los recursos lingüísticos, el uso del espacio y del tiempo. Imagina leer una novela profunda y luego ver un video de tu booktuber favorito desentrañando simbolismos y conexiones profundas, más allá de los mecanismos de publicidad de un libro. Sus observaciones pueden abrir nuevas perspectivas y generar debates apasionantes, y podrían iluminar aspectos que tal vez tú en tu lectura pasaste por alto. Conclusión, hay que exigir calidad a los booktubers. Por favor, algo nuevo. Yo creo que es su obligación como hijos del internet y de la web 2.0. Claro que sí. Bueno, hasta aquí nuestro video sobre booktubers y crítica literaria. Oficialmente este es mi primer video en YouTube. Esta es mi primera vez hablando. Bueno, hablando en un video. Sí hablaba yo ya desde antes. ¿Tienes algún booktuber favorito cuya perspectiva te haya influenciado positivamente en tu propia lectura? Por favor, déjalo en los comentarios. Y si estás viendo este video y eres un booktuber, pues cuéntanos qué haces. ¿Cómo estás?
¿Todo bien en casa? Si te gustó este contenido, ya te la sabes. Dale like, suscríbete y dale a la campanita para futuros videos. ¿Videos? 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 Gracias y saludos cordiales.